nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. Queridísimas hermanas, damos con gozo hoy día de San Martín, además 134 años desde que se consagró, se dedicó este monasterio, pues el día, el sorprendente día de San Martín, fiesta aquí en el pueblo, ¿no? Bueno, de Aldaz. Damos gracias al Señor y pedimos la intercesión de San Martín, pues, por todo el pueblo de Aldaz, pedimos especial también por vosotras, por vuestra comunidad, para que podáis seguir perseverando en la vocación a la que el Señor os llamó para dar gloria y viviendo pues, una gran comunidad fraterna para la gloria de Dios. Reconocemos con unidad nuestros pecados, confiando en su misericordia infinita. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, nos lleva a la vida eterna. Amén. Oramos. Oh Dios, que fuiste glorificado con la vida y la muerte del obispo San Martín, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan apartarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Palabra de Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él
Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Para mí, lo de menos es que me pidas cuentas vosotros o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconde en las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridas hermanas, era hermoso cantar el salmo, cantaré eternamente la misericordia del Señor, y pensar, bueno, pues que eso, 134 años, pues cantando las glorias, la misericordia del Señor, alabando al Señor, pues por vuestras voces, vuestro canto, además con ese don pues, que habéis cuidado, ¿no? del canto, de música, ¿no? Pues realmente que alaba, glorifica, enardece los corazones, pues eso, para cantar, pues muy bien, las misericordias del Señor. Hoy nos sumamos, lo hacemos, pues alabando a Dios por la vida de San Martín de Tours. Yo tuve el regalo hace unos años, en 2018, si no recuerdo mal, pues que por cosas de la familia y mi hermana estaba en Francia y demás, y mi cuñado tuvo un accidente y tuve que ir, pues, de urgencia, pues ¿no? con ellos, una familia que estaban en París. Y de vuelta pasé, ¿no? Y
estuve ahí en el monasterio de donde está enterrado la tumba de San Martín de Tours, del culto católico pues, del Señor. Y pues este hombre, eso, a mí me impresionaron, por supuesto, pues esa visión que tiene, todos conocemos la historia de la capa y demás, ¿no? Pero es más allá de esa anécdota, que no es una anécdota, es algo, bueno, pues que sí, así se nos transmite y se nos cuenta como verídico, ¿no? Pero, es decir, más allá de un hecho puntual, es la transformación de la vida de un hombre, pues de la milicia, a un hombre verdaderamente entregado totalmente al Señor. Y si algo se nos deja claro en la liturgia de las horas y sobre su vida es ese empeño precisamente por la pacificación, ¿no? por la paz, un hombre de una mansedumbre, ¿no? De una cordialidad, de un amor, pues que es capaz de ver a Cristo en el otro y mirar con esa mirada de fe, de caridad encendida. Supongo pues que de modo especialísimo, pues transformado por esa experiencia mística de reconocer a Cristo en ese pobre, pues su mirada fue totalmente purificada, transformada y vivió pues esa caridad encendida, siempre pues atento, insisto, frente a divisiones, discordias, enemistades, pues ser sembrador, constructor de paz. Qué importante en las relaciones, y más a ustedes, en las relaciones de comunidad. Y pues un hombre enamorado de Cristo y que llevó pues, la evangelización en las Galias y en la construcción de monasterios, pues, procurando verdaderamente el bien del pueblo de Dios, el bien material y pues, el bien espiritual. Bueno, pues vamos a pedir su intercesión para que nosotros también tengamos esa mirada purificada, ese corazón, esa mirada que es reflejo de ese corazón que es capaz de reconocer a Cristo en el otro. Y no se trata de un empeño, sino de permitir morir a nosotros mismos cada día por la gracia del Señor, por el Espíritu Santo, para que sea Cristo el que vive a nosotros, el que hable por nuestra boca, el que mire por nuestros ojos, el que toque, acaricie, trabaje con nuestras manos, el que piense en nuestra mente, que sea Cristo el que vive. Como lo hizo en la vida de San Martín, y damos gracias a Dios por su vida, pues también que pueda ser por la vida de cada uno de nosotros. Que así sea. Llenos pues de agradecimiento y confianza, presentamos al Señor nuestras súplicas, pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por nuestro obispo Florencio, para que se nos dé sabiduría, fortaleza en el gobierno de su Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Pedimos por la conversión de todos los líderes de las naciones, para que respeten la dignidad de todo ser humano, respeten la libertad religiosa, trabajen por la justicia y por la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Pedimos por la intercesión de San Martín, pues por toda la vida monástica, por todos los periodos monatorios donde se alaba al Señor, para que verdaderamente, como Él, podamos reflejar pues, nuestra mirada sobre la persona de Cristo y seamos capaces de reconocerle en el otro. Roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Pedimos por todos los que sufren, para que el Señor los sane, los conforte, los libere, para que nosotros seamos buen samaritano para ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos los seres queridos difuntos, de todas las almas del purgatorio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
es será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y lo presentamos. Es será para nosotros vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus familias. Santifica, Señor, estos dones que ofrecemos con gozo en honor de San Martín, y haz que por ellos se oriente siempre nuestra vida en la adversidad y en la prosperidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. no debemos levantarlo hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar la fiesta de San Martín, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y comulgas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu nombre un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta la Pascua. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, como pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
hecho admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín de Tours y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en tener siempre caridad. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad de tu Iglesia perenne en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Florencio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la virtud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, por él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, que paz os dejo, paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotras. Y con tu espíritu. Daos solamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Concede, Señor, a los que has alimentado con el sacramento de la unidad, una armonía perfecta con tu voluntad en todas las cosas, para que así como San Martín se entregó por entero a ti, nosotros también nos gloriemos de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotras. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias.